¿Qué tal, amigos? Como bien sabéis, tenemos unos mercados muy extendidos, hay mucha euforia, viene la salida a bolsa de SpaceX, tenemos un nuevo presidente en la Fed. ¿Qué pasará con el tema de Irán? ¿Se abre el estrecho? ¿No se abre el estrecho? Tendremos inflación en unos pocos meses que impactarán a los rendimientos empresariales e industriales. Todos esos son temas que he estado analizando más en detalle con el amigo Dragón Oro y Plata en su canal estos días, y aquí os traigo ese vídeo donde, como podéis ver, hacemos un masterclass de macro y análisis de mercado bastante exhaustivo. Hemos tocado Bitcoin, hemos tocado oro, hemos tocado distintos sectores, oportunidades donde podemos ver potencialmente rotación y sobre todo qué está ocurriendo y cuál es el panorama de aquí a los próximos meses. ¿Tendremos una corrección en verano? ¿Será antes de la selección de medio ciclo o no? ¿Cómo cierra el año? Todo eso y mucho más lo vais a ver en este vídeo. Ya sé que es un poquito más largo de lo habitual en este canal, pero creo que merece la pena. Es un vídeo hecho con mucho cariño, con mucho amor, que aporta muchísimo valor y con grandes lecciones de mercado, ¿vale? Así que os leo en comentarios, decidme qué opináis, qué habéis aprendido, si estáis de acuerdo, si no, criticar. Vamos a ver estos meses muchos temas que analizamos en este vídeo y es importante que nos preparemos y hagamos los deberes, ¿vale? Os leo en comentarios, vamos con el vídeo. Todo, la verdad es que todo. JL, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Oye, un placer estar aquí de nuevo, emocionado con estos mercados tan divertidos que tenemos de cara al verano que viene, y un placer estar aquí, siempre es un honor. Nada, yo encantadísimo. Sabes que cuando, en este caso ha sido JL el que me ha llamado Dani, ¿qué está pasando? Esto tenemos que comentarlo. Me contactó ayer precisamente por Twitter. Yo, por cierto, JL Marine en Twitter, ¿eh? Y me dice, oye, Dani, macho, esto hay que hablarlo. Y digo, bueno, pues se montamos programa de emergencia y de urgencia y lo comentamos. ¿Qué está pasando, JL? ¿Por dónde empezamos? Que tenemos mucho de qué hablar. Es que hay muchas cosas que vienen, hay muchísimos temas de los que hablar, mercados en máximos, niveles muy extendidos, tenemos la salida de bolsa de SpaceX, muchísima euforia, luego está el tema guerra, que si hay guerra, que si no hay guerra, que si abren, que si cierran el estrecho. Hay muchísimos temas preocupantes y emocionantes, ¿no? Con los semiconductores disparadísimos, el tema espacial también levantándose con esa salida de bolsa, luego el tema de inteligencia artificial. Entonces, son muchísimos temas. Así que dije, tenemos que comentar algo, porque obviamente ya sabéis, tenemos un mercado súper extendido, un rebotazo brutal. Acordaros que hace pues, pocas semanas, ¿no? En marzo nos estaban vendiendo que si venía recesión, que si crisis energética, que si esto ya así va para abajo porque el mercado estaba altísimo, y estamos muchísimo más alto, ¿no? Y Ya hemos veo. tenido un rally que no ha dado ni siquiera, no ha dado muchas opciones a entrar y todo el mundo está persiguiendo. Entonces es preocupante. Sí que es cierto que ya estamos a niveles muy extendidos. Estas Fibonacci que veis aquí en mi canal, lo he comentado ya varias veces, varias semanas, son extensiones de la corrección anterior y de esta corrección de este año, que nos dan potenciales niveles donde esperábamos ver cierta reacción. El primero era en torno a esa zona de 7.400, 7.500, estamos ahí. Poca reacción hemos visto por ahora, sí que tuvimos un poquito de corrección y a continuación continúa. Y esto tiene pinta de que se dirige a los 7.700 probablemente, que es otra zona que tenemos marcada clave. Yo personalmente, cuando empiezo a ver movimientos parabólicos, pues ya sabéis que empiezo a activar alarmas, ya sea en mercados de acciones, ya sea en el oro, la plata, como vimos a principio de año, ya sea en criptomonedas, ya sea lo que sea, porque históricamente pues sabemos que algún tipo de pausa tiene que venir, ¿no? Y aquí sí que empezamos a ver ciertos indicadores que nos dirían que esto está muy extendido. Daros cuenta cómo el nivel de volumen pues está como decreciente, es decir, el mercado sigue subiendo pero cada vez queda menos volumen. Luego, cuando vamos a ver el RSI, también tenemos ciertas divergencias bajistas, es decir, no está haciendo nuevos máximos a diferencia del índice, el SP500 en este caso, y obviamente tengo muchos indicadores de momentum que me dirían que esto está bastante extendido. Entonces, a priori parece que está perdiendo fuerza, pero tenemos esa salida a bolsa de SpaceX, ¿no? Entonces, pues hay muchísima euforia, mucha expectativa de que esto puede crecer mucho más. Os quiero mostrar, este es un indicador Contrarian de Bank of America, donde básicamente cuando vemos
un mercado extremadamente alcista, pues se van activando en sus alertas de venta, sell, ¿vale? Y ahora mismo, a día de hoy, estamos en el 8.5, hemos subido del 8 al 8.5, de manera que ya esto es una alerta contraria, ¿no? Dice, cuando todo el mundo está montado, eufórico, en verde y pensando que esto no puede caer, igual no es mala idea empezar a recortar cositas. Entonces, de eso podemos hablar, cómo gestionar nuestras carteras, cómo gestionar nuestro riesgo, cómo gestionar nuestras posiciones, porque igual no hay que salirse del todo, igual no hay que vender todo, pero sí tener un plan de ya sea ir recortando porcentajes o gestionar tu riesgo, subir stops. Lo que no quieres es verte del verde al rojo o perder todas esas ganancias potenciales que tienes, ¿no? Entonces ahí es cuando hay que empezar a tener algún tipo de plan. Yo personalmente tengo coberturas y tengo opciones puts en semiconductores que están disparadísimos, como sabréis, y más que nada un poco a modo de protección. Tengo puts a enero 2027, la saqué cuando estábamos aquí en torno a este 9, que era un indicador de momentum que sacaba y estábamos bastante más alto. No sé qué va a ocurrir, ¿no? Pero bueno, esto es como tener un poco de, como tener el seguro del coche o de la casa, que no sabes si lo vas a tener que llegar a usar y seguramente dinero perdido, pero te hace dormir un poquito mejor. Ahora mismo tenemos acciones como SanDisk, que tienen un rally espectacular, Intel, Micron y obviamente pues el SP500. Todo está disparadísimo y eso me hace pensar que algún tipo de pausa es probable que veamos en verano o pronto, ¿no? En fin, es un mercado bastante inusual porque también tenemos unos yields bastante elevados. Hemos estado por encima del 4.5, que históricamente es un terreno bajista para acciones y lo hemos visto en grandes correcciones, el mercado bajista 2022, 2023 y ahora se ha vuelto a meter por debajo. Es un mercado bastante inusual lo que estamos viendo. ¿Tú tienes alguna pregunta hasta ahora? Igual estoy corriendo mucho. No, para nada. Primero, reconocer que el SP500 ha superado la barrera de los 7.000, ha cortado la barrera como si fuera mantequilla, y eso que había hecho 3 intentos ahí en febrero, enero, febrero, ahí, que lo estás marcando correcto, efectivamente, 3, 4 intentos ahí y tal, y luego cuando llega el momento clave la ha pasado y sin mirar atrás. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues ahora si las cosas siguen, y comentaba un poquito en la entrada de este vídeo, que claro, es que cualquier noticia que hay ahora mismo sobre la guerra en Irán o la guerra Irán-Oriente Medio, es que si las noticias son buenas, te sube un 5%, si las noticias son malas y que el estrecho sigue cerrado y no sé qué, te baja un 0,5. Entonces, claro, vas sumando 5% sobre 0,5 de hacia abajo y, claro, lógicamente no se mira atrás. Y realmente parece que el sector que está tirando duro es el de semiconductores, que has comentado perfectamente, que está teniendo el mismo comportamiento, está arrastrando al SP500 y a prácticamente todo. Ahora mismo, otra cosa también con el que has comentado, es que el sentimiento de la comunidad financiera y de inversión es que todo el mundo tiene su cartera en dobles dígitos, positivos, claro, este año, y todos somos campeones del mundo. Y eso es preocupante, claro, porque cuando todo el mundo le va bien, ya sabes lo que puede tocar. Exacto, en los mercados alcistas todo el mundo se cree que es inteligente y sabe hacer dinero porque es relativamente fácil. Es cuando viene el mercado bajista que desaparecen muchos gurús y Totalmente. expertos y ahí se sabe quién sabe hacerlo y quién no. Este mercado, como decía, está siendo impulsado un poco por la especulación con el tema de inteligencia artificial y también por los rendimientos del primer trimestre que han sido bastante buenos. Cuando vamos a ver el SP500 equiponderado, ¿vale? Aquí en gris, pues daros cuenta, bueno, en verde sería el precio del SP500 equiponderado, en gris estarían lo que son los earnings, los rendimientos, y daros cuenta cómo han estado subiendo, pero relativamente planos, no al mismo nivel que todo el tema relacionado con inteligencia artificial, que es lo que está arrastrando estos mercados hacia arriba. Ahora mismo la narrativa semiconductores y inteligencia artificial pues está impulsando todo. Eso es preocupante porque en el momento en el que cambie la narrativa, pues podemos ver un golpe duro y que arrastre todo también, ¿no? Porque ya sabes, esto cualquier día te sacan que si China se ha inventado no sé qué chip o que no sé qué historia o cualquier movida que ahora mismo no podemos pensar y te cambian la narrativa. Pero sí que es cierto que hemos tenido rendimientos empresariales muy buenos y eso obviamente
es un buen signo de crecimiento económico y para los mercados, aunque como digo, primordialmente en el tema de inteligencia artificial. Entonces, ahí ya empieza a haber un poco ese tema de preocupación, ¿no? Cuando empiezas a comparar esto, mucha gente está comparando el sector semiconductores, que ahora mismo está parabólico, con lo que ocurrió en 1999, con la crisis de las empresas .com y tal, y hay algún paralelismo. Sé que no se puede comparar al 100% porque obviamente las empresas que salían a bolsa de internet, .com y tal, muchas no generaban dinero, no tenían ingresos, etcétera, y estas empresas tecnológicas sí que están generando ingresos, algunos no son rentables, como es el caso de SpaceX o OpenAI, pero a nivel gráfico estamos viendo un movimiento parabólico con una desviación de esa media de 200 sesiones muy similar al del pico del año 2000. Y daos La cuenta como luego la... crisis.com. Exacto, y luego la corrección fue esa media de 200 y luego entrar en un mercado bajista. Entonces, sí que estamos muy, muy extendidos, sí que estamos bastante sobrevalorados, aunque como digo, las condiciones son diferentes y son empresas que están generando dinero, pero empieza a crear cierta preocupación, ¿no? Cuando empezamos a comparar burbujas anteriores con distintos indicadores de valoración de mercados, ya un poco más a nivel fundamental, y estamos comparando aquí 1907, 1929, 2008 y mayo de 2026. Aquí tengo distintos indicadores, ¿no? Tenemos el Shiller Cape que básicamente, bueno, está ahora muy de moda por Twitter y tal, está súper disparado con respecto a otras burbujas. El Buffer Indicators, que es el valor de mercado, o sea, el valor capitalización de mercado dividido entre el GDP, que es como el PIB, estamos a un 234%, mucho más alto que en 2008 y que incluso en 1929, estamos hablando del doble, ¿vale? Una de las razones por las que Warren Buffett no compra mucho, sigue estando en cash. Cuando vamos a ver activos de riesgo, capitalización, incluyendo cripto, dividido GDP, también estamos disparadísimos. Y luego, algo que es bastante preocupante, es que hay 10 acciones que representan el 40% del mercado, ¿vale? En cuanto a valor de capitalización, algo bastante más elevado que 1929, 2008. Entonces, sí que hay muchos indicadores que nos dicen esto está muy sobrevalorado. ¿Que puede seguir subiendo más? Sin duda que puede seguir subiendo más. Obviamente las burbujas y la historia está para romperla y estamos viendo tecnologías que no habíamos visto nunca, ¿no? Aunque eso es lo mismo que pensaban también en esa otra burbuja donde nos decían, bueno, es que esto del Internet nunca lo hemos visto, ¿no? No sabemos cómo va a funcionar, va a cambiar el mundo, igual que ahora nos cuentan con la inteligencia artificial, ¿no? Pero estamos en un mercado muy, muy elevado, perdón. Nvidia también está en un múltiplo 35-40. En fin, todos los indicadores están disparadísimos. Hay mucha gente posicionada en el mercado, ¿vale? Esto también es de Bank of America. Si os dais cuenta, el posicionamiento en equities, equity allocation, que es el porcentaje de, pues eso, de acciones que tienen los portafolios, es bastante más elevado que incluso en picos anteriores de mercado. Todo el mundo está montado, ¿vale? Y eso obviamente pues es preocupante, porque cuando todo el mundo está montado se espera que venga algún tipo de susto, que yo creo que va a ser pronto en este verano, ¿no? Y luego cuando vas a ver los niveles de cash de los fondos y de los gestores, pues estamos en niveles bastante bajos comparados con periodos históricos anteriores, 2008, 2016, 2020, 2022, incluso abril 2025. Significa que todo el mundo está montado, nadie quiere perderse este rally, nadie quiere perderse la ola de inteligencia artificial y es cuando todo el mundo está complaciente y cegados por el verde que suelen venir los sustos. Así que yo, bueno, promuevo esa idea de tener precaución. ¿Qué crees, JL, que puede disparar la espita del gas y que empiece el incendio figurado? Yo tengo mi teoría, que es bueno, que te cuento primero, a ver qué te Lo que tú parece. quieras, sí, sí. Claro, a ver, el tema de Hormuz, todo esto está muy bien, pero sigue sin solucionarse, sigue estando el petróleo atrapado, la energía atrapada, las líneas logísticas atrapadas y pintan bastos. Ahora mismo está el precio del combustible, está contenido porque están liberando muchísimas reservas nacionales. Estados Unidos está liberando reservas, China está liberando reservas,
bueno, estar un poquito vaciando la alacena, vaciando el Correcto. almacén. Pero claro, eso tiene las patas muy cortas y podrá aguantar hasta donde aguante. El El problema es... impacto del petróleo no lo hemos visto aún a nivel industrial, a nivel exactamente. inflación. Mira, mi Telegram, bueno, tengo un Telegram que es totalmente gratuito, si os queréis unir, donde comparto mucha información todos los días. Compartía este gráfico de JP Morgan sobre las reservas globales de petróleo. Y Exacto. lo ves bien, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Vale, y entonces estamos viendo cómo esas reservas pues se están agotando y se estima que para junio estemos ya en niveles de estrés y obviamente pues para septiembre ya Y sería sufrimiento catastrófico. máximo, sufrimiento máximo. Y Entonces, sobre por todo eso también, que, claro, claro, yo iba a comentar que también depende muy mucho de cuál es el destilado de petróleo, porque ahí ya depende también de la parte de proceso de petróleo y, por ejemplo, diésel. Hay muchos problemas en la parte de querosenos, por ejemplo, la parte de combustible de aviación. O sea, la verdad es que puede alentar una ola inflacionaria con impactos bastante inmediatos y bastante verticales. Claro, que aquí luego también está el tema de los bonos que están altos, pero bueno, esos son otros colaterales, pero lo que diría así de inmediato, el sota caballo rey, sería que lógicamente con inflación alta suben tipos y ahí es donde es como acercar un poquito el mechero a la espita del gas. sin Y eso duda. es Yo creo quizá que, lo que yo creo que pueda avanzar. Perdona, sí, sigue. no, por Ahora supuesto, sí. estoy de acuerdo contigo. Creo que es una de las principales razones que pueden traer presión a los mercados en los próximos meses. Creo que hay como tres razones principales. Una de ellas, la primera podría ser esta, el petróleo. Daos cuenta, como ya el nivel de reservas globales que se observa está disminuyendo de manera acelerada, obviamente con el estrecho de Hormuz, y JP Morgan estima que va a disminuir mucho más rápido y cuanto más se alargue este tema, pues peor, ¿no? Entonces, por un lado tenemos ese impacto de la inflación que podría venir más adelante, a final de verano, agosto, septiembre, octubre, y obviamente eso traería bastante incertidumbre, miedo, impacto a los resultados empresariales. Eso aún no lo hemos visto, el mercado aún no lo ha digerido. El mercado lo que está descontando, en mi opinión, es que haya un acuerdo de paz y que esto se solucione rápido. Y esa era un poco mi teoría, mi opinión. Yo estaba comprando aquí opciones call y poniéndome a largo súper apalancado. Ahora mismo estoy a largo en margen y apalancado. No estoy a largo al 100%, estoy como al 150 y apalancado. Pero obviamente sé que esto cualquier día se desmorona, pues ya tengo coberturas y ya tengo un plan y voy a empezar a ir recortando. Vale, creo que el mercado está descontando eso, que esto se acaba pronto y vuelve a la normalidad. Pero igual no. Es algo que no sabemos y ese impacto inflacionario puede venir. Luego tenemos un nuevo presidente de la Fed. Ese nuevo presidente de la Fed va a traer, potencialmente puede traer turbulencias, ¿vale? Aquí tenemos datos de Barclays y Bloomberg. Históricamente, cuando hay un nuevo presidente de la Fed, al mercado le gusta testearlos. Y históricamente con Powell, con Yellen, con Bernanke, con todos, con Greenspan, con Volcker, hemos visto correcciones en los mercados. ¿Por qué? Porque este nuevo presidente de la Fed trae nuevas ideas, hay un periodo de transición, hay un periodo en el que no hay claridad y no se sabe qué quiere hacer. Recordemos que Trump constantemente presionaba a Powell para cortar los tipos de interés, Powell no lo ha hecho, cortó un poquito, pero no tanto como Trump quería. Ha traído a este nuevo presidente de la Fed que ya ha sido elegido, ya comienza su cargo y todo el mundo tenía expectativas de sí, este hombre nos va a cortar los tipos de interés, le va a dar la impresora y esto es fiesta. Pero ahora su discurso está cambiando y está diciendo, bueno, tenemos que ver qué ocurre con este tema del petróleo, igual no podemos subir, no podemos cortar o tenemos que subir. Entonces, ese es el segundo factor que puede traer bastante volatilidad a los mercados. Históricamente lo hemos visto así, ¿vale? A nivel estacionalidad, ¿vale? Y después te voy a hablar del tercer factor, que lo tengo por aquí. A nivel estacionalidad os quería mostrar, perdón, ¿dónde está? Aquí lo tengo. A nivel estacionalidad estamos entrando en un periodo de debilidad en los mercados, ¿vale? Históricamente, y esta es la estacionalidad del Nasdaq, ahora mismo estamos ahí a finales de mayo, históricamente suele haber debilidad en torno a verano. Muchas veces hemos visto rallies en junio, pero a continuación pues hay poca liquidez en los mercados
y suele haber, pues, como digo, bastante volatilidad. Mucha gente se va de vacaciones, venden y se esperan a la última parte del año en la que suele haber mayores subidas. Además, este año también tenemos elecciones de medio ciclo y, pues, obviamente podemos ver ciertas turbulencias en torno a esas fechas que son en noviembre. Sí que se estima que para finales de año tengamos buenos rallies, porque sabemos que salga quien salga, van a seguir endeudándose, imprimiendo y devaluando las monedas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero el verano tiene muchas papeletas para que haya cierta debilidad. Históricamente es lo que vemos en los gráficos de estacionalidad. Y luego tenemos el tema del petróleo, tenemos el tema de, como digo, nuevo presidente de la Fed, que potencialmente tenga que pelear con esa inflación. Y luego tenemos el tema de la salida a bolsa de SpaceX. La teoría que mucha gente barajaba es que se iban a asegurar que los mercados estaban eufóricos hasta esta salida de SpaceX. Y efectivamente los mercados están eufóricos. La cuestión es qué va a pasar una vez que salga SpaceX. ¿De dónde va a salir toda esa liquidez para entrar en SpaceX? ¿Va a rotar de otros sectores para ir al sector espacial? ¿O va a salir debajo de las piedras o de las cuentas de ahorro que están ahora en cash? ¿O cómo lo van a hacer? Yo creo que esa salida a bolsa puede marcar un antes y un después. Estamos hablando de una salida a bolsa histórica. Va a ser la salida a bolsa más grande de la historia. Es una empresa que no es rentable, es decir, tiene ventas, pero todavía no está haciendo beneficios. Y obviamente, pues eso también trae un poco memorias o recuerdos al año 2000, ¿no? En el que salían a bolsa empresas súper infladas, que no eran rentables y que luego todo estalló, ¿no? Se estima que luego venga OpenAI, Anthropic, que son empresas de inteligencia artificial, pero el tema SpaceX es peligroso. Y ese es el tercer factor que puede romper los mercados y os voy a explicar bien por qué y tenemos que entender cómo funcionan las fechas. Porque SpaceX va a salir a bolsa, ¿vale? Y yo personalmente lo voy a jugar. Yo ya estoy dentro y lo voy a jugar como pueda. En mi canal ya hemos hablado varias veces de esto. Hay muchas empresas ahora que se están también beneficiando de este movimiento, todo el sector espacial, hay ETFs del tema espacio que estarían disparándose. Muchas empresas con todo este tema se ven arrastradas, ¿vale? Como podéis ver, estoy mostrando aquí distintas empresas y fondos que se están viendo arrastrados por esta euforia de la salida a bolsa del tema espacial. El problema está en que esta colocación de acciones en la que participan varios bancos y se están asegurando de que el mercado está eufórico para esta gran colocación, puede traer problemas después. Y tenemos que mirar a lo que es el lock-up period. Para los que no entiendan cómo funciona una oferta pública, una IPO, en este caso SpaceX, hay muchos inversores que ya están dentro, ¿vale? Empleados, inversores iniciales de distintas rondas de financiación, gente que se ha comprado acciones entre ellos, fondos que ya están posicionados y algunos inversores americanos, de algunos brokers, como algunos en los que yo participo, que van a ofrecer acciones al público, mandato de Elon Musk, antes de salir a bolsa. De manera que mucha gente va a poder comprar antes o a un precio menor del precio de cotización. ¿Qué pasa? Que la gente que está dentro no puede vender hasta el precio de liberación para que obviamente no vendan el día de la salida a bolsa. Y ya tenemos las fechas. Y eso es lo preocupante y encaja un poco con las teorías que estábamos hablando antes de que el verano puede ser turbulento. Porque a 70 días de la salida a bolsa, que estamos hablando de a finales de agosto, ya se puede vender el 7% de lo que serían los insiders. Luego a 90 días otro 7%, 105 días otro 7%, 120 días otro 7% y así, ¿vale? Entonces, como podéis ver, a final de verano, toda la gente que está dentro de SpaceX podría vender. Y ahora mismo se estima que solo en el estado de Austin, Texas, donde creo que tiene la principal como la principal base de SpaceX y tal, donde empezaron a construir todo, algunos de los... bueno, se estima que hay como 100 empleados de SpaceX que van a hacer más de 100 millones de dólares con esta salida a bolsa, ¿vale? Eso sin hablar de los hedge funds. Eso sin hablar de los hedge funds. Más de 100 millones de dólares van a ganar 100 empleados o más, se estima. Eso sin hablar de los hedge funds, de los venture capital, de los fondos que han estado obviamente invirtiendo y que están comprando a un precio mucho más barato SpaceX. Yo he estado
en algunas plataformas de intercambio entre particulares de acciones SpaceX, y a principio de año podías ver la acción de SpaceX que te la vendían particulares, básicamente empleados, a $200, y en la última alerta que me llegó esta semana creo que ya estaba por 1.500, creo que lo puse en mi Telegram. Entonces, lo que vamos es algo histórico, es algo que no hemos visto jamás. Va a ser muy loco, ¿vale? Sí, aquí lo puse a 1.500, me están vendiendo paquetes de acciones, eran como $300.000 en total, pero era $1.500 la acción. Entonces, todo el mundo que está aquí dentro, con un mercado alcista, van a vender algo. Igual no venden todo, pero igual venden algo. Históricamente, y esto es muy importante que lo entendamos, históricamente todas las salidas a bolsas de empresas súper famosas y esperadas han tenido subidones estratosféricos y caídas muy violentas. Tenemos el caso de Facebook, Meta, que sale a bolsa en el año 2012 a un precio de 38, llega a 45, ¿vale? Después caería un 61% desde ese pico. Twitter, Alibaba, Uber, Airbnb, son empresas que conocéis, Palantir, Rivian, Coinbase, Reddit, todas estas salidas a bolsa de años anteriores, ¿vale? Desde el precio de salida a bolsa hasta el pre-lockup peak, es decir, ese pico antes de que los insiders puedan vender, hemos visto subidas brutales del 200-300%, de media 132%. ¿Qué pasa después del lockup period? Es decir, cuando los insiders pueden vender, que empiezan a caer a un ritmo del 60%. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nos dice la historia, esto es lo que nos dice la estadística, esto es lo que nos dicen los números. Subidón brutal de más del 100%. En el momento que los insiders pueden vender, tonto el último. Todos van a vender. Y si no venden todo, venden un porcentaje, venden el 20, el 30%, la mitad, lo que sea. Pero la gente no es tonta y obviamente cuando tienes una ganancia tan altísima, van a vender, especialmente fondos, hedge funds, empleados que llevan ahí muchísimo tiempo. Vale, entonces ya sabéis, de media, esto puede subir un 100%, seguramente más. Yo lo voy a intentar jugar y en el momento que se abre la liberación de acciones puede caer un 60%. Estas son cosas que no sé por qué no habla mucha gente, pero es muy importante que entendamos. Porque en base a estas fechas podemos ver cómo los mercados se verían arrastrados. Y el dato más importante de SpaceX, que mucha gente desconoce, que apoya esa teoría de que estaban como locos haciendo lo posible para que esto subiese, para que el mercado esté eufórico y tener éxito en esta salida a bolsa, es que, no sé si lo tengo por aquí, lo he comentado en varios vídeos, el Nasdaq ha cambiado las reglas para que a partir de mayo una empresa pueda entrar en el índice Nasdaq a los 15 días de salida a bolsa. Antes eran 3 meses. Ahora que viene SpaceX han cambiado las reglas para que sean 15 días. De hecho, incluso el porcentaje de float, es decir, de acciones en circulación para el público, lo han reducido. Antes tenían unos niveles mucho más altos, de manera que solo entraban en el índice Nasdaq empresas que tenían bastante liquidez, que tenían ya un periodo de cotización y tal. Lo han cambiado solo para SpaceX. ¿Vale? Entonces, todo huele a que nos quieren hacer la 13-14. ¿Vale? Pero esto no quita que esto vaya a salir disparado y ya estamos viendo cómo el sector espacial, como muestro aquí en estas gráficas, está disparadísimo. ¿Vale? Hay muchísima euforia. Pero en el momento en que se libere ese periodo, pues podemos ver ventas salvajes. Y esas ventas salvajes, si estamos pensando que SpaceX han cambiado las reglas para que entre al Nasdaq, significa que todos los ETFs, fondos de pensiones, exacto, se van a ver obligados a participar en SpaceX, lo quieran o no, porque están participando en el Nasdaq. Y todos esos ETFs y fondos que pues replican al Nasdaq se ven obligados a comprar SpaceX. ¿A qué precio? A precio después de la IPO, es decir, a precios muy elevados seguramente. De manera que podemos ver una hostia brutal que arrastre todo. Y cuando, en fin, como bien sabemos, agosto, septiembre empiezan a liberar esas acciones. Cuando se presente el resultado del segundo trimestre, ahí se libera otro 20%, ¿vale? ¿Y cuándo son los resultados del segundo trimestre? Julio-agosto, ¿vale? Y de hecho tienen un bono de liberación, y es que si el precio en el IPO llega a subir más de un 30%, 2 días después de la presentación del segundo trimestre, podrían vender un 10% más. Así que yo creo que aquí va a vender hasta el Elon Musk. Va a vender todo Perry. Y a 180 días ya se puede vender absolutamente todo.
Entonces estamos hablando de tremendo, un final de año 3 meses. de locura. Bueno, final de año, Final de verano, un más bien, otoño, ¿no? claro, otoño, bueno, ahí empezar a liberar 777, pero claro, el final de año, cuando ya tengas liberado o puedas liberar prácticamente todo, y ahí sí que se puede crear una salida muy desordenada de la jugada. Eso es lo que me Vamos. preocupa. Entonces yo, como digo, voy a intentar jugarlo, voy a intentar recortar ganancias muy agresivamente días en torno a la salida a bolsa, donde seguramente vemos euforia, o días después. Si a alguien le interesa SpaceX a largo plazo, porque seguramente es una empresa que lo va a hacer muy bien a largo plazo, tienen proyectos espectaculares de servidores en el espacio, en la Luna, en Marte, no lo sé. Yo creo que hay que esperarse unos meses para comprar, porque seguramente tengamos mejores oportunidades que con el IPO, a menos que puedas posicionarte antes del IPO, y sé que la mayoría de la gente no tiene acceso a eso. Vale. Os vuelvo a mostrar esta tabla, ¿vale? Estamos hablando de, históricamente, Facebook, Alibaba, Uber, Airbnb, Palantir, Coinbase, eran IPOs súper esperadas, con gran euforia. Subidón brutal, se abre la liberación, estamos hablando de caída del 60%, sí. Vale. Entonces, no lo sé. Yo creo que SpaceX seguramente va a estar en precios muy elevados. Potencialmente haya mejores oportunidades después de la salida a bolsa, y creo que a largo plazo lo hará muy bien, ¿vale? Pero no me apresuraría a comprar el día que sale a bolsa en el pico, porque veremos volatilidad bastante salvaje. Entonces, todas estas son razones que me hacen pensar que el verano puede ser turbulento. La primera que tú comentaste, petróleo, con ese riesgo de inflación que aún no estamos viendo, nuevo presidente de la Fed, que no sabemos qué va a hacer y puede traer incertidumbre en los mercados, porque históricamente hemos visto que ha sido el caso, y luego el tema IPOs, que da mucho miedo porque sabemos que será euforia salvaje y igual hay esa oportunidad de recortar un poco o vender, ¿vale? Entonces, todo apunta a que el verano puede ser divertido, puede ser muy divertido. Aquí quiero mostraros otro gráfico de estacionalidad, SP500, Nasdaq, como podéis ver, pues a 20, 15, 10, 5, 2 años solemos ver veranos medio planos o cierta debilidad, sobre todo el periodo de septiembre y octubre. Y justo ese periodo va a coincidir con la liberación de acciones de SpaceX y antes de las elecciones de medio ciclo. Porque hay mucha gente que piensa, no, es que como viene la elección de medio ciclo, Trump va a hacer todo lo posible para que el mercado suba. Sí, Pero ya está arriba. ya está muy Lo alto. que Yo creo que ahora está toca muy una alto ya. corrección y seguramente sea una oportunidad de compra si tenemos esa corrección de cara luego a las elecciones medio ciclo. ¿Vale? Es más, JL, un pequeño inciso. Es curioso, ¿no? Porque efectivamente, como dices, las elecciones de medio ciclo marcan un poco, vamos a decir, las tasas de aprobación de los presidentes o por lo menos de los equipos gobernantes en Estados Unidos. Y la verdad es que siempre se apoya, como has comentado, lógicamente en que mercados estén arriba, todo el mundo esté contento, pero la sensación general es que nadie está contento. O sea, es decir, sí, los accionistas de Nvidia están contentos, pero en sentido general Sí, el de la pueblo lo vive población, de otra el manera. pueblo lo vive de otra manera. El pueblo, no todo el mundo es accionista de Nvidia o accionista de muchas de las fintech que hay ahora mismo y que la están sacando fuera del estadio. A la gente le preocupa el ir a la gasolinera y pues eso, que su combustible pues haya subido un 30, un 40, un 50%, le preocupa la incertidumbre, le preocupa la inflación, le preocupa un montón de cosas y sobre todo le preocupa que no hay una solución clara para un conflicto creado de manera absurda totalmente, ¿no? Y claro, eso es preocupante, porque ¿qué pasaría o qué pasará si en esas, vamos a decir, elecciones o moción de confianza, ¿no? Al estilo español, ¿no? Que tienen este tipo de elecciones de medio ciclo y le salen cruz a Trump y tiene pinta, porque por lo que he estado leyendo en sondeos y tal, la gente está muy, muy descontenta. Luego ya veremos, porque todo esto son lecturas, son encuestas, pero tiene esa pinta. Y sería, la verdad, bastante inédito que en una situación de mercados como la que estamos, Trump pues pueda ser golpeado seriamente, dar un muy buen toque por parte del electorado americano. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, que las cosas, pues la gente no está contenta.
normal, yo Sí, tampoco lo estoy. no podemos descartarlo. Esto es un dato que salió hace poco, la encuesta de sentimiento consumidor, y En están mínimos, lo he niveles leído, sí, fíjate, eso bajísimos. lo he leído. Hemos En visto cómo mínimos. la gente pues tiene dificultades para pagar su hipoteca, para pagar sus deudas, su tarjeta de crédito, y obviamente pues aunque los bancos centrales nos dicen que la inflación está controlada, la gente de la calle no lo vive así, ¿no? La Porque clase media sufriendo. Y yo creo pero que a bueno, esto es todos lo de los siempre, y niveles. esta es la razón por la que estáis viendo este vídeo, estáis con un Dragón Oro Plata o me seguís a mí. Sabéis que entre la inflación y la devaluación el dinero papel cada vez vale menos, y esa es la razón por la que todos estamos aquí como viendo cómo estar posicionados en otro tipo de activos, porque sabemos que obviamente cada vez vamos a ser más pobres, ¿no? Con este tema. ¿Qué activos ves, si no me estoy adelantando demasiado, qué activos ves como opciones para la población? Hablo gente, inversores particulares como nosotros. ¿Dónde podemos posicionarnos si este escenario se da? Es decir, bajadas a final de verano, otoño, algo de sufrimiento, algo de inflación arriba, movimientos eso, convulsos y algo caóticos, puede ser un buen momento para activos que ahora mismo están laterales y llevan unos meses laterales, tipo Bitcoin, tipo oro. ¿Puede ser el momento para esos activos o tienes algún otro sector más clave que nos pueda guardar un poco la ropa? ¿Cómo lo ves? Sí que creo que va a haber oportunidades y va a haber rotación, ¿no? Ya por mostrar este gráfico que tenía aquí en la Venga, pantalla, lo dale. ves del 4, Sí, sí, el ciclo presidencial. Daos cuenta, estamos en año medio ciclo. El año medio ciclo en un ciclo presidencial suele ser lateral o incluso correcciones en torno a finales transición. de Sí. agosto-septiembre, y es el último año electoral en el que suele haber bonanza económica, porque como es el último año del presidente siempre se quieren ir a lo grande y es cuando empiezan a regalar dinero y la lían parda, ¿no? Históricamente, esto es lo que hemos visto. Entonces, estamos en un año con muchas papeletas para ese verano. Esa potencial corrección de la que hablamos, que puede venir con la liberación de acciones de SpaceX o con el tema del petróleo, inflación y tal, podría ser la gran oportunidad de posicionarnos en activos, ¿vale? Porque obviamente con un mercado que está tan elevado como el actual, yo personalmente pues lo estoy jugando porque ya lo llevo, estoy surfeando la ola, pero no quiero comprar en precios tan altos. Creo que hay que esperar. Entonces, sí que creo que podemos ver rotaciones a sectores que están más caídos, ¿vale? Potencialmente el sector industrial, sectores de consumo, que lo han estado haciendo peor que obviamente todo el tema tecnológico, y también el oro, Bitcoin y tal, podemos ver oportunidades. Ahora hablaremos de eso. Voy a mostrar algunos sectores muy rápidamente, ¿no? Tenemos el sector salud. Voy a quitar este indicador, ¿vale? Tenemos el sector salud que como... No, perdón, este no es el sector salud. Tenemos el sector industrial que, como podéis ver, pues lleva bastante plano este año. Va a depender mucho de lo que haga la inflación. El sector inmobiliario también intentando levantar cabeza, pero sigue en un rango por muchos años. Las ventas de las casas, por lo menos en Estados Unidos, parece que caen y los precios no están elevándose como se esperaba. Entonces, hay sectores que todavía están dando potencialmente oportunidades, ¿no? El sector salud es uno que hemos comentado en mi canal las semanas anteriores, donde está bastante rezagado, podría verse una rotación, y el dinero siempre rota, ¿no? El dinero siempre sale de aquellos valores que están muy extendidos, recortan ganancias y buscan oportunidades o intentan comprar abajo, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, el sector salud está bastante débil, el sector financiero también, que está a la expectativa de qué pasa con los tipos de interés. Como podéis ver, son sectores que no están haciendo máximos históricos, como el tema de la inteligencia artificial y tal, ¿no? Materiales, utilities, hay muchos sectores que están medio planos, ¿no? Es el sector de consumo, por ejemplo, que está bastante castigado ahora mismo porque la gente pues, tiene dificultades. Entonces, sí que es posible que veamos ciertas rotaciones a este tipo de sectores. Hay una serie de potenciales oportunidades que pueden venir y, como decía, pues hasta el tema SpaceX, en mi canal hemos estado hablando de todo el tema espacial, porque no es solo SpaceX, es toda esta narrativa del espacio, de tenemos que ir a conquistar la luna antes que los chinos porque vamos a montar servidores y data centers y tal, ¿no? Entonces, ahora mismo es un sector que está teniendo bastante tirón y que estamos jugando un poco.
Otro sector donde sabemos que es estratégico y se está metiendo, y que creo que os va a gustar, donde se está metiendo Estados Unidos, es el de las tierras raras, que es un sector que está intentando levantar cabeza. Hay muchas empresas donde ha entrado el gobierno americano con participaciones, como esta misma, MP Materials, USA Rare Earth, todo el tema tierras raras seguramente lo haga bien en el futuro porque va a depender para esa hegemonía y control de la tecnología, la inteligencia artificial y tal, ¿vale? Entonces, creo que es un sector donde podemos ver rotaciones, no el sector semiconductores que está súper disparado, ¿vale? Pero la tierra daros cuenta como creo que puede presentar oportunidades y donde si efectivamente tenemos una corrección generalizada del mercado, voy a intentar aumentar posiciones. Otro sector que hemos estado comentando estos días que creo que lo podría hacer bastante bien es el sector de software, que alguno de vosotros recordaréis tuvo una gran corrección a principios de año, con todo el tema este de que si la inteligencia artificial iba a matar a este tipo de empresas. Y bueno, hoy está disparadísimo, lo acabo de ver, 5%. Daros cuenta, aquí está el sector IGV, que fue uno de los que tuvo mayor corrección antes de todo el tema de la guerra. Y hay muchas empresas impactadas de software que todo el mundo pensaba que iban a desaparecer con el tema de inteligencia artificial. Y ahora, pues lo está haciendo bien. Una idea, y esto es simplemente una idea que he compartido recientemente que me gusta bastante, wow, 13% hoy, que hemos estado estudiando estos días en el canal, es la de ServiceNow. Es una de esas empresas de software que con el tema de inteligencia artificial todo el mundo nos decía esto ya no tiene futuro y a nivel fundamental está bastante bien porque está en torno a precio de 100. En el año 2021 no sé si vendían como 5 o 6 billones de beneficios y estaba en torno a 100 también, y ahora venden como 15, 16 billones, tienen 15, 16 billones de beneficio y está a un precio bastante descontado. Entonces, aquí es donde hemos estado hablando estos últimos días que creemos que hay oportunidades porque, daos cuenta, no están haciendo máximos históricos. Son sectores que han sido olvidados y la idea es pues comprar abajo, vender arriba, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco más también de otras ideas, oro y tal. Antes de eso, quiero mostraros cómo Wall Street también se está preparando para algún tipo de corrección porque ya están empezando a tener lo que se llaman los CDS, que son los Credit Default Swap, contra empresas como Amazon, Meta, Microsoft, Google, Nvidia, Oracle, ¿vale? Y estamos viendo cómo se están disparando ahora en 2026. Significa que están apostando a que estas empresas lo pueden hacer mal. Y eso es cómo se protege Wall Street, ¿vale? Entonces, no todo el mundo está eufórico montado. Retail sí que lo está, pero los hedge funds están buscando exposición a cortos en este mercado, lo cual puede traer un short squeeze y que esto suba muchísimo más. No lo sé, ¿vale? Pero obviamente la gente busca precaución y protección. Y ahora mismo el precio de las opciones puts, está bastante asequible comparación con cuando empieza una corrección, ¿vale? Entonces es algo que siempre digo en mi canal, se busca protección, intenta sacarte un seguro cuando puedes, no cuando debes, ¿no? Te lo sacas antes de tener el accidente. Cuando venga el accidente, el seguro ya no te cubre o te va a salir muy caro. Entonces, nunca es mala protegerse. Pero yo así es como lo voy a jugar. Voy a intentar recortar ganancias arriba y voy a intentar rotar a estos sectores, como digo, el de software, por ejemplo, que lo está haciendo relativamente bien y que todavía está un poco rezagado. También el sector de salud. Y dentro del sector financiero, que estábamos hablando antes, que también lo estaba haciendo regular, esperando a tipo de interés, hay algunas acciones que me gustan mucho, como es el caso de Robinhood, que daos cuenta qué base de acumulación lleva y ahora se estaría despertando hoy bastante, y SoFi, que también he estado añadiendo posiciones en esta base de acumulación que coincide con ese techo anterior a 2025. Son acciones donde estamos viendo una ruptura después de un gran castigo de principios de año y que están bastante rezagadas y que en el momento en el que haya claridad con el tipo de interés, si se suben o se cortan o lo que sea, como son fintech, es decir, son bancos financieros digitales, lo pueden hacer bastante bien. SoFi, Hood son algunas de mis favoritas, porque como te digo, el sector semiconductores no lo voy a perseguir. Lo dejo correr lo que ya tengo y si acaso empiezo ya a
a protegerme con algunos cortos. El tema oro y Bitcoin es bastante interesante porque aquí podemos ver los flujos del el oro papel y el Bitcoin papel, es decir, los ETFs de las últimas semanas, y hemos visto que ha sido un año bastante volátil, ¿no? Recordar cómo el oro a principio de año estaba disparadísimo, Bitcoin también estaba bastante alto y luego hemos visto muchas salidas. En las últimas semanas, sentimiento es mixto, es decir, ha habido entradas, pero también ha habido salidas del oro y de Bitcoin. Y obviamente cuando hay debilidad pueden darse oportunidades, yo creo, tanto en el oro como en Bitcoin. Lo que está claro es que los gobiernos van a seguir endeudándose, las monedas van a seguir cayendo y vamos a tener devaluaciones, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo con el dólar, que sigue estando relativamente débil, e incluso con el tema de la guerra no ha sido capaz de superar un nivel clave que tenemos aquí marcado, el nivel de 100, que fue un suelo anterior hace pues, los años anteriores, y ahora se ha convertido en una resistencia, y todo apunta a que el dólar va a seguir estando débil, ¿vale? Entonces, dólar, euro, no es buena idea. Seguramente otro tipo de activos de mejores oportunidades. Y es por eso que las bolsas están disparadas. Porque no estamos viendo una bolsa disparada en Estados Unidos, lo estamos viendo en Corea, lo estamos viendo en Japón, lo estamos viendo en Europa. Y eso es bueno, ¿no? Es decir, hay un sentimiento positivo a nivel global, pero da miedo también en el sentido de que cuando tengamos una corrección seguramente también sea a nivel global, no va a ser solo en Estados Unidos. Y en fin, todo está bastante disparado. Entonces, como hablábamos, yo creo que el oro, que sigue estando en ese rango lateral, me ha dado varias alertas, 9 en el TD sequential de giro, y efectivamente tiene pequeños giros, pero sigue estando dentro de un rango lateral, podría ser una oportunidad. No está cayendo, los bancos Y centrales, este sabéis, rango siguen lateral lo hablando. llevamos comentando en el canal, que bastante tiempo es que está entre, pues eso, entre 4,4. Hablo no de puntos, sino más o menos de cierres Ajá. semanales, entre 4,450 y 4,7. Y de momento, hasta que no ese 4,7, 4,8 claramente no se vaya para arriba, con alegría, pues momento de acumular, sobre todo si vamos a largo plazo, y cuando digo largo plazo, a los 4 o 5 años, y puede ser un momentito para recargar físico, que nadie diga, ay, a mí se me pasó el tren. Y estos a lo mejor son las oportunidades para recargar, y lo mismo con Bitcoin, ¿eh? O sea que Exacto, hay que es la aprovechar idea, cuando hay debilidad para comprar. Lo que pasa es que mentalmente es difícil, ¿no? Todo el mundo quiere comprar totalmente. lo que está disparadísimo, lo que está subiendo y lo que es brillante y no es atractivo, pues esos sectores, como os decía, SoFi, Hood, oro, Bitcoin y tal, que están rezagados y parece que no están haciendo nada, que podrían ser la próxima oportunidad. Porque el dinero siempre rota, ¿vale? Igual que vimos esa rotación salvaje en la plata, pues ahora le ha tocado semiconductores y en algún momento pues el dinero también saldrá un poquito de ahí y se meterá en otros sitios. Yo creo que oro plata lo pueden hacer bien. La plata, vosotros sois los expertos, creo que tiene bastante aplicación industrial también con el tema de lo he escuchado con el tema de esta inteligencia artificial, los servidores, ¿no? Y Y todo los lo que lleve parte eléctrica, cobre y plata, more than welcome, claro, porque a mí el realmente cobre pues, me son interesa oportunidades. bastante, es algo que llevo jugando este año y creo que lo va a seguir haciendo bien, creo que va a ser una de esas oportunidades del 2026. El cobre creo que lo está haciendo muy bien. En fin, por lo que veo, yo sigo posicionado Sí, ahí. hablaremos del cobre muy breve, seguramente la semana que viene en el canal haremos algo de cobre, porque lo estoy viendo muy caramelito en algunos casos. Por ejemplo, de hecho salía ayer, antes de ayer, una noticia que estaban reauditando Codelco, que es una de las principales mineras chilenas, productoras de cobre, que no Ajá. tenían nada claro que las cifras de producción fueran reales, o sea, estaban infladas. Wow. Y la verdad es que ese es el sentimiento que tiene el mercado. Además, ahora también hay miedo entre los importadores de tocar, es decir, entre la parte industrial, a que se pueda reactivar o revisar la parte arancelaria. Está absorbiendo, no solo China, que eso se absorbe siempre, pero sino empieza a absorber Estados Unidos otra vez stocks, que liberaron muchísimo stock que tenían y ahora están aparentemente sobre ello. Por eso lo vamos a hablar la semana que viene con un poquito de cariño
en el canal. Bueno, si queréis, oye, me lo dejáis en comentarios. Oye, que también aquí yo estoy aquí diciendo vamos a hablar, pero No, a si mí me queréis que interesa hablemos de porque cobre, yo, yo lo hablo. a mí me interesa porque, mira, como yo no entiendo mucho de mineras, pues yo he estado posicionado en los ETFs de cobre, como el Fantástica ICOP, opción el también. COPEX, un poco por estar ahí diversificado, ¿no? Este Sí, también el es la parte o sea, es la COPEX. parte más obvia y que realmente, oye, para un inversor generalista es perfecto. ETFs es magnífico. Sí, también, seguramente lo que hagamos para Patreon, para la gente de suscripción, muy posiblemente tengo una empresa que me está gustando mucho de cobre, que también ahora para el mes que viene puedo hacer algún episodio específico para suscriptores. Pero bueno, la idea principal es esa, que hay sed, hay ganas de cobre y yo lo sigo, a pesar de que esté cerrando en máximos históricos, eh, yo lo sigo viendo de manera muy positiva. Sí, yo creo que todo lo que son las energías, los materiales lo pueden hacer bien. El petróleo muy posiblemente siga cayendo y daros cuenta como ya está cayendo hoy, por lo menos los futuros del petróleo ahora mismo estarían en torno a 87. Yo sigo estando a corto en el petróleo, básicamente desde cuando estalló esto, porque siempre pensé que no iba a superar ese 120 nunca más y es posible que siga cayendo. Vamos a ver si efectivamente de acuerdo, habrá en el estrecho o no. Eso no quita que luego venga esa ola de potencial inflación, impacto. Y luego tenemos el tema, que también puede ser oportunidad, de la energía nuclear, ¿no? Que se está hablando mucho de cara a proveer energía para todos esos servidores y data centers. Esto es algo que estaba viendo hace poco, este corredor que hay de Oak Ridge, donde se están posicionando muchas empresas americanas ahora para hacer proyectos de energía, una de las más famosas es Soclo, donde creo que el gobierno americano también estaba ahí echando un ojo. Y, en fin, no sé cuál la va a hacer bien, pero creo que es un sector que ahora mismo no está disparado y que lo puede hacer bien porque todo apunta a que este mundo al que nos dirigimos de inteligencia artificial va a requerir mucha energía, ¿no? Y aquí el Muchísima, que, muchísima. y eso esa es la razón por la que hemos visto Venezuela, Irán, potencialmente otras naciones ahora que están ahí con el tema geopolítico, porque, en fin, quien tenga el control quien tenga mayor capacidad energética tendrá mayor capacidad computacional. Y eso es lo que estamos viendo. Y esa es una política muy clara de Estados Unidos. Están metiéndose a saco con el tema nuclear, el tema petróleo, el tema todo, ¿vale? Porque quieren ganar esa carrera tecnológica o esa guerra por el control de la inteligencia artificial que pueda doblegar al resto del mundo, a sus enemigos, o no lo sé, ¿vale? Entonces es otro sector donde creo que podemos ver una rotación importante. Porque daros cuenta, estos también son un poco modas, ¿no? Entonces, si ahora mismo todo el mundo está hablando de semiconductores, basta con que salga cualquier noticia de lo que sea, se rompió no sé qué modelo o un competidor no sé qué, y el dinero empezará a rotar a otros sectores Sí, o donde directamente que buscaran. saquen un resultado que sea igual, que sea bueno, pero, y lo hemos visto muchas veces, pero tenga un pequeñito fallo aquí en que el Claro. cash flow aquí, o es que resulta que las expectativas de venta para 2029 son y tal, y entonces el mercado y lo usa como excusa para salir a correr. Y entonces ahí es cuando empieza el sálvese quien pueda. Que es una Mira, tontería, porque es así. sí, este gráfico seguramente sea uno de los más importantes que veáis hoy y espero que no os hayáis saltado ya el resto del vídeo y estéis viéndolo, porque creo que esto es un poco la clave para entender hacia dónde vamos y hacia dónde estamos, ¿no? Aquí estamos comparando distintos bloques mundiales y los tres, digamos, principales motores de crecimiento económico o ventaja competitiva. Históricamente, ¿vale? En teoría económica del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, se pensaba que la capacidad de crecimiento económico de un país iba a depender de la capacidad productiva de la población, razón por la que aquellas naciones que tuviesen mayor población o población creciente, pues serían más productivas, seguirían creciendo y tal, lo cual ha dirigido las políticas que estamos viendo que se están llevando a cabo hasta ahora en Europa y en Estados Unidos, ¿vale? Todo el tema este de la inmigración no es casualidad. Hay resoluciones de Naciones Unidas del año 2000 donde se hablaba de esa política
ellos lo llaman migration replacement, repoblación o reemplazo con inmigrantes, porque se sabía que Europa, igual que por ejemplo Japón, China, Corea del Sur y tal, pues tenían un crecimiento de población negativo. Entonces, los economistas que asesoraban a todos los gobiernos y que convencieron especialmente a la Unión Europea, pensaban que si la población tenía un crecimiento negativo porque cada vez era más envejeciente y había menos niños, no podía crecer la economía. ¿Vale? ¿Hasta ahí se entiende este punto? Clarísimo. Se entiende. Esa ha sido la política económica que ha regido las últimas décadas y, como digo, 2-3 siglos. ¿Qué pasa? Que estos señores pensaron, bueno, pues empezamos a traer inmigrantes que trabajen con mano de obra barata y tal, y de esa manera hacemos que la población crezca. Esa historia, como bien sabéis, no está funcionando muy bien, está trayendo muchos problemas sociales y tal. ¿Vale? Pero esas políticas económicas son las que convencieron a la Unión Europea, y todos los políticos, da igual el partido del que sea, pasaron por el aro, se han sumado a ese carro y además lo aceptan y lo promueven porque de esa manera siguen recibiendo ayuda, financiación y tal. ¿Vale? Ese es el negocio del que nadie quiere hablar, pero ahí viene todo. Como podéis ver, en estos bloques que tenemos internacionales, donde tenemos población positiva, por lo menos o creciente, solo es en Estados Unidos y en Latinoamérica. China, Europa, Corea del Sur, habría muchos otros países como Japón y tal, la población, su crecimiento es negativo. De manera que económicamente no pueden crecer porque la población activa, productiva, cada vez es menor. ¿Qué pasa en España? Tenemos un 37% de la población manteniendo el resto. Eso no te permite crecer. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Endeudarse. Razón por la que Europa, Estados Unidos, todos estos países están endeudándose a saco. Es la única manera en la que saben crecer sus economías, a través de estímulo, devaluación de la moneda, endeudamiento. Y esa es la razón por la que buscamos oro, Bitcoin, acciones, etcétera. ¿Vale? Entonces, ese es el principal motor económico. Y aquí, en esta ecuación que estamos viendo, Latinoamérica lo tiene positivo, Estados Unidos, por ahora, hasta 2035, se estima que tiene una población creciente. De manera que Estados Unidos tiene un edge competitivo aquí. Segundo motor económico que ha surgido ahora, que es nuevo, es la capacidad computacional inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque te permite ser más eficiente, te permite producir más a menor coste. De manera que aunque la población no crezca o los humanos cada vez sean menos productivos, si tienes tecnología, sigues siendo productivo, eficiente, puedes crecer, ¿vale? Y ahí Estados Unidos, China, Corea del Sur lo está haciendo bien porque Corea del Sur está haciendo pues mucho hardware y tal. Europa y Latinoamérica están jodidas, no tienen nada de esto o están Sí, muy es por que, es que detrás. lo estoy viendo, es que ni siquiera hay color para definir. Exacto, no hay nada. Disculpad la broma, pero es que ni siquiera hay color para definir lo de Europa. Sudamérica, pues oye, pues, bueno, pues tiene otras prioridades, quizá, ¿no? Bueno, van muy por Pero, detrás. pero por lo menos está en verde, brotes verdes, ¿no? Por algún lado, pero lo de Europa es, por cierto, gracias por esta gráfica que me acaba de arruinar el fin de semana. O sea, algo que ya sabía, o sea, que aquí lo sabemos todos, ¿no? Pero me acaba de arruinar el fin de semana de manera dramática, porque claro, es que es negativo, efectivamente, la población que llega, pues, hombre, pues es la que es. La energía y la independencia de la energía es negativa porque, evidentemente, entre tanta regulación y tanto cortapisa al emprendimiento, a la energía, a la alegría, a la industria, pues lógicamente tiene consecuencias y las vamos a vivir de manera muy clara en los próximos años. Realmente el panorama de europeo es absolutamente desolador. Y más desolador es cuanto más nos vamos hacia atrás en las etapas productivas, es decir, extremadamente desolador en la parte industrial, en la parte de materias primas, en la parte de sector primario, agricultura, pesca, bueno, es horripilante, horripilante y yo creo que este gráfico lo muestra, ¿no? Y donde podríamos como europeos intentar sacar la cabeza un poco es en el tema de la innovación. Insisto, la parte regulatoria mata de raíz
absolutamente cualquier tipo de emprendimiento. Totalmente. Y así nos va a ir. O sea, esto es absolutamente deprimente. Pues nada, eso Entonces, que así preocupante, porque vamos. estos son los tres principales motores económicos ¿sabes? Como las ventajas competitivas. Como bien dices, Europa no tiene ninguna. Y luego, pues el tema de energía, ser independiente energéticamente, solo Estados Unidos y Latinoamérica ahí lo tienen por suerte. Entonces, ¿dónde van a estar las oportunidades en el futuro? Pues obviamente en Estados Unidos, Clarísimo. que seguirá vendiéndole energía a Europa, seguirá vendiéndole inteligencia artificial y tecnología a Europa, y Latinoamérica es uno de esos mercados donde podemos ver oportunidades, ya que ellos tienen grandes ventajas competitivas, como es Claro, la población y claro, por energía. eso comentaba que lógicamente quizá en la parte de alta tecnología, pues lógicamente no estén ahí, pero en la parte de población y en la parte de sector privado y primeras etapas productivas van a estar ahí. Y, o sea, por supuesto, de la cual me alegro extremadamente, porque en muchísimos casos se está haciendo cosas que en Europa, pues eso, es que en Europa vamos hacia atrás. Sudamérica, Es la América, burocracia, África, exactamente. exactamente, van hacia adelante. Podrán ir a con varias velocidades, ¿de acuerdo? O sea, podrá, oye, pues yo avanzo mucho aquí a lo mejor no tanto porque no puedo, porque bueno, también lógicamente tienen sus cosas, ¿no? De los países que están en vías de desarrollo, o por lo menos emergentes, vamos a decir, en mercados emergentes, pues tiene sus problemas pues, a nivel político, social, jurídico, ¿no? Pero desde luego avanzan. Pero esto lo de Europa es algo que yo creo que se estudiará en los libros de historia. O sea, nuestros bisnietos o tataranietos estudiarán cómo carajo se puede hacer tan mal. O sea, ¿cómo se puede, o sea, la mediocridad, extender la mediocridad como si fuera una mancha de petróleo en el mar? O sea, es absolutamente vergonzoso. Disculpadme la perorata, pero es que veo y se me enciende, o sea, me enciende por Estamos dentro, todos de ¿no? O sea, acuerdo porque estamos todos cabreados y es una pena. No hay otra palabra, da mucha pena. Y es complicado, no sé dónde está la solución, necesitamos que venga un cambio tal vez cambio generacional de y generacional ideas. y de paradigma, y decir, pero Sí, bueno, hombre, pero ¿de qué estamos hablando? Porque es que los cimientos están, hombre, de hecho, los cimientos de la civilización occidental son europeos, lógicamente, y los cimientos están, pero lo han cortado, han podado el árbol de tal manera que ahora mismo no llega ni al busto. Entonces, claro, las raíces sí, son profundas, pero no crecen. sí, es complicado. Pero bueno, como os digo, y esta es una de las razones por las que yo me centro principalmente en el mercado americano, creo que es donde hay más papeletas de crecimiento económico en los próximos años. Latinoamérica lo puede hacer bien. Mucha gente pregunta por China. China tiene ciertas dificultades y estamos viendo muchas salidas de flujos de salida de inversiones en los ETFs de China. Últimamente es un sector que ahora mismo está caído, el sector de empresas chinas y los ETF chinos, si a alguno le interesa. No sé si será oportunidad en el futuro, pero claro, tienen el problema energético. Dependían de Venezuela, se lo han quitado, dependían de Irán, se lo están quitando. Eso dificulta mucho que la economía china pues siga prosperando, tendrán que comprar de Rusia o lo que sea. Luego tienen el problema de la población, que ya no es creciente, y se habla, no sé si he visto por ahí varios vídeos, que la población china ya no quiere trabajar 18 o 20 horas como antes, que ahora los jóvenes están cambiando un poco y tal. En fin, no sé qué va a acabar, pero sí que es cierto que hemos visto el mercado chino bastante débil. No sé si es una oportunidad, pero ahí lo dejo caer porque ahora mismo está bastante débil, puede ser que en el futuro vuelva a brillar. Y, en fin, hay muchísimas cosas. Algo que comentaba pues, justo ayer o antes de ayer es que ahora todo el tema de drones está disparadísimo también y se rumorea que el gobierno americano va a empezar a invertir en algunas empresas de drones como inversiones estratégicas. Eh, las empresas de defensa lo han estado haciendo bastante bien los últimos años y aquí os paso una lista por si queréis ideas y que lo estudiéis y hagáis los deberes. Creo que algunas de estas lo pueden hacer muy bien.
Algunas como Ondas la hemos visto volar últimamente, Y Kratos. nunca mejor dicho. Sí, sí, muchas de estas están volando, lo están haciendo bien. Creo que tengo alguna por aquí tal vez. Sí, Ondas. En fin, son empresas que están muy relacionadas con el tema espacial y con el tema que está de moda ahora, drones, ya sea militar o ya sea otro tipo de aplicaciones. Entonces, son sectores que lo pueden hacer bien a pesar de que tengamos algún tipo de corrección. Son sectores donde yo querría posicionarme cuando tengamos, si tenemos un descuento, idealmente, ¿no? Bitcoin, yo creo que lo puedo hacer bien este año, ¿vale? Bitcoin es bastante interesante porque históricamente Bitcoin ha ido muy de la mano del sector tecnológico también, porque es un activo de riesgo, es un activo especulativo, iba de la mano de la liquidez, como hemos comentado en vídeos anteriores con el amigo Dragón. Y ahora sí que estamos viendo una gran descorrelación entre Bitcoin y el sector semiconductores que está volando y Bitcoin obviamente que lleva un mercado bajista. No sé si es por la teoría esta de los ciclos de 4 años y obviamente ya hicimos pico y hay que esperar hasta el próximo halving y toda esta movida, o se ha perdido un poco el tirón. Haya correlacionado un poco más en las últimas épocas con las de software. Es una pregunta Sí, retórica. hay correlación de Porque Bitcoin ha con... bajado, aparentemente los momentos en los que ha bajado también ha sido cuando ha bajado un poquito la parte de software. Entonces, están creo que en un punto similar las empresas de software que estás hablando, que antes eran evidentemente una oportunidad, ¿no? Y por eso Bitcoin puede ser una oportunidad ahora mismo también. Sí, vamos a verlo aquí rápidamente, vamos a compararlo con el IGV. Sí que creo que hay una oportunidad en Bitcoin porque es ese tema Fíjate, de... joder, ni Claro, que lo hubiera hecho, ¿eh? sí, hay Ni que lo mucha hubiera hecho, correlación con ¿eh? el sector software. Ni que Pero lo das hubiera cuenta, el hecho. sector software ahora estaría subiendo y Exactamente, a eso me Bitcoin está un refería. poquito débil, ¿no? Vamos a ver Esto os prometo que no gráficos. lo había visto, ¿eh? No, no, pero Fíjate. sí, siempre había una correlación con el sector tecnológico, el sector software. Software lo está subiendo ahora bastante, tiene un Sí, descuento por eso. interesante. Bitcoin yo creo que está un poco a las Retrasado. expectativas de esa nueva Claro. ley que viene. Se habla de una ley desde el año que viene, desde el año pasado. No terminan de aprobarla porque Wall Street quiere meter su mano y quiere tener control de los tokens y de los stablecoins y todas estas mierdas. Pero vamos a ver si consiguen aprobarla porque creo que eso dará pie a que esto pueda seguir subiendo. Yo creo que Bitcoin lo va a hacer bien a largo plazo. Creo que va a seguir subiendo. Ahora, si vamos a ir a 50.000 o a 100.000 este año, pues ya tengo dudas, ¿vale? No lo sé. A corto plazo, bueno, sigue manteniendo su patrón medio alcista desde marzo, ¿vale? Eso es algo que habíamos visto, habíamos estudiado un modelo en lo que hablaba de que con un 70% de probabilidades para marzo se esperaba cierto rally. Sigue estando ahí, no lo está haciendo mal del todo. El caso es que no sabemos dónde va a estar ese máximo o no. Y aquí teníamos en Bitcoin había un gap muy interesante que podéis ver del mercado de futuros aquí y efectivamente esperábamos una reacción. No sabíamos si iba a subir o bajar y efectivamente está siendo rechazado en ese gap, que es algo bastante histórico. Así que yo creo que va a volver a ese rango y posiblemente tengamos oportunidad de acumularlo un poquito más barato si hay corrección en los mercados. Yo creo que si tenemos una corrección en los mercados este verano, algo que veo bastante probable, igual tenemos descuentos en todos sitios, ¿no? También en Bitcoin, potencialmente en el oro, y ahí podríamos tener buenas oportunidades de comprar más barato, ¿no? A nivel, como os decía antes, ¿no? Las elecciones los años con elecciones de medio ciclo suelen tener debilidad y grandes correcciones, y cuando vamos a ver datos desde 1950 a 2025, pues el año de elecciones de medio ciclo suele tener de las correcciones más profundas, pero también de las correcciones más fuertes. Y la corrección que tuvimos en marzo no fue gran cosa. Así que no descartaría que tengamos algún tipo de oportunidad en los próximos meses, por todas las razones que hemos comentado antes, ¿no? Que si el petróleo, que si el Fed, que si SpaceX, que da mucho miedo, etcétera. Y yo siempre estoy intentando mirar un poco hacia ciclos más allá, ¿no? Manejo muchos modelos de ciclos y sí que creo que no vamos a tener un mercado bajista hasta cercano a 2030, ¿vale? Porque mucha gente hablaba de que este año ya era el mercado bajista, ¿no? Con el tema de la guerra, el petróleo y tal. Nunca fue mi opinión, pero sí que creo que
podría ser que tengamos un mercado bajista ya empezando 2027 o más cercano a 2030. Eso es algo que tendremos que ir monitoreando, ¿vale? Pero hay muchas teorías de ciclo 28 años, luego he visto el ciclo de 100 años, el ciclo de no sé cuánto. Sí, hay un montón de modelos, ¿vale? Pero muchos encajan en que más cercano a 2030 podría ser que tengamos años de debilidad. Y sí que es muy posible que estemos en los últimos 4 o 5 años donde podemos hacer dinero en los mercados, ¿vale? Porque igual luego la cosa se complica y sobre todo con las agendas que vienen para 2030 y tal, no sé cómo lo van a hacer, pero no me extrañaría si tienen alguna sorpresita. Este gráfico que también es muy famoso, seguramente lo habéis visto, alguno de vosotros, ¿vale? Que era un gráfico de un granjero que utilizaba con los periodos agrarios y tal, y hablaba de los años en los que había que comprar y salirse de mercado, pues marcaba 2026 como un año de precios altos, acciones altas y un año en el que potencialmente habría que vender. Y este modelo, que es de 1875, no sé si lo habéis visto antes o no, pero la ha clavado muchas veces históricamente. Daos cuenta, 1999, y a continuación tuvimos un gran crash. 2019, gran crash. El próximo lo marca para 2035, ¿no? Aunque entre 2026 dice que ya sería nivel para vender y potencialmente pánico 2035. No lo sé. El caso es que siempre hay que ser conscientes de que los sustos están a la vuelta de la esquina. Entonces, protegerse nunca es mala idea. Yo aquí sí que, esta es mi opinión, tampoco es aviso financiero, pero creo que tener algo de liquidez es buena idea de cara al verano, porque se pueden dar oportunidades y ahí vamos a querer rotar a oro, Bitcoin, otros sectores que veamos interesantes, materiales, no lo sé, cobre, software, etcétera, ¿vale? Productos de consumo. Yo personalmente también quiero buscar acciones que paguen dividendos, poco value, ¿vale? Eso es un poco las ideas que tengo en mente, pero ahora mismo estoy a tope con tecnología y un poco viendo venir este tema, ¿no? Hay muchísimas señales de estas de corrección. Esta es otra que también habréis visto a lo mejor por social media, el Hindenburg Signal, que supuestamente cuando se dan varias, a continuación tenemos correcciones, como se ha visto muchas veces históricamente. A principios de 2026 tuvimos varias y hemos tenido una pequeña corrección y ahora se estaría activando otra. Entonces, igual estamos cerca. Igual es el tema de SpaceX, ¿no? El que viene. Y este es otro modelo también de liquidez y sí que sabemos que la liquidez pues iba a seguir subiendo hasta 2025-2026. Para 2027, 2028, 2029 es cuando se estima que la liquidez puede caer en base a los planes de los bancos centrales, porque también se esperaba que ya estaríamos con tipos de interés bajos, pero eso no está siendo. Entonces, estos modelos pueden extenderse un poquito, ¿vale? Pero de cerca de 2030, igual hay que dedicarse a otra cosa. Igual me dedico a los videojuegos. No lo sé. Mucha gente piensa que ya estamos en el pico de una burbuja, ¿vale? Y este es el famoso gráfico de Livermore, que era este trader famoso en 1929 que se hizo billonario, pero luego acabó suicidándose y tal. Y en uno de sus libros tenía esta anotación, ¿no? De cómo se formaban las burbujas en base a las lecciones que él vivió en 1929. Y aquí os quiero preguntar, ¿dónde creéis que estamos, no? ¿Estamos en el 6? ¿Estamos en el 8? ¿Estamos en el 9? O no sé, estamos en el 4. ¿Tú qué crees, Dragón? ¿Dónde crees que estamos? Yo creo que, siguiendo, yo que soy muy básico de sector primario y me creo mucho a lo que dicen nuestros amigos, gente de campo, gente de la mar, etcétera, yo lo veo en un 8, porque estoy esperando ese 2035 en el día. Puede ser, puede ser. ¿No? Yo creo que estamos entre un 6 o un 8, porque sí que creo que es posible que tengamos una corrección, bueno, como estoy hablando a medio corto plazo, una corrección este verano, o incluso una mayor antes de 2030 y que luego tengamos un colofón eufórico de estos que nadie se espere, ¿no? Pero bueno, va a ser interesante, va a ser divertido. Lo que sí creo es que la corrección que espero más o menos a medio y corto plazo puede ser una oportunidad, ¿vale? Y no voy a dejar de invertir. Como muestra este gráfico, las correcciones son parte del mercado, ¿vale? Y las correcciones del 20-30% históricamente han sido muy normales. Lo que pasa es que cuando estás en niveles tan altos, no has tenido correcciones grandes en mucho tiempo, pues se nos olvida, nos acomodamos, entramos en complacencia
y ahí es cuando los mercados, que siempre les gusta buscar el máximo dolor, pues nos vuelve a traer la realidad. Así que yo creo que hay que estar preparados. Pues sí, la verdad es que esa pinta tiene, y sobre todo una cosa, incidir e insistir, somos muy pesados, JL y yo. Los papelitos de euro, los papelitos de dólar están que no están. Entonces, cualquier cosa que no sea invertir en lo que más os guste, pues, oye, pues yo quiero esto, yo quiero esto, yo miro esto, veo opciones aquí, pero siempre con un poquito de cabeza, un poquito de responsabilidad y ajustados a vuestro perfil de riesgo. Pero el dinero, los papelitos de billete no se tienen en el banco, se tienen dentro. Hay que estar dentro del mercado, que efectivamente, como dice JL, sustitos, por supuesto, momentos de lateralidad, como estamos viviendo en el oro, por ejemplo, existen, pero hay que verlo como un momento de oportunidad. El camino está marcado y es la degeneración de la divisa fiduciaria, con lo cual hay que actuar en consecuencia, especialmente para largo plazo. Hay que tomar las posiciones adecuadas. Y bueno, pues hay un poquito al hilo de lo que estaba comentando JL. No puedo Sin ser más duda, claro. está claro que el papel cada vez va a valer menos, el euro, el dólar, y es acaso hecho. Y como hablábamos, los gobiernos, especialmente con el europeo, que no tienen tecnología, que no tienen capacidad de ser competitivos en ningún ámbito y que tienen una población decreciente, pues solo saben endeudarse. Y Capacidad eso tienen, significa, pero no quieren, que es lo que hace bueno, llorar al niño claro. Jesús. O sea, claro, capacidad es lo que decíamos, ¿no? O sea, la parte que no se ve, la parte de raíz cultural, está ahí, porque no se ha perdido, no ha desaparecido, ¿no? De 600 años de historia han hecho plus y ha desaparecido, ¿no? La tienen totalmente enterrada y subyugada a la regulación globalista. Y eso, pues eso es lo que os digo, hace que se me hago el fin de semana, que a ver, que yo ya lo sé, no, tal, pero claro, lo veo así tan en No, verde y obviamente rojo, nos que duele claro, porque nos toca y nos gustaría que fuese de otra manera, ¿no? totalmente. En Es fin, no complicado, nos es recreemos complicado. más, no nos recreamos más en esto, porque si no vamos a terminar cabreados todos. Sí, no, te iba a mostrar rápidamente un gráfico, creo que mostramos en el último vídeo que hicimos juntos, el ISM de Estados Sí, Unidos, que básicamente es uno de esos indicadores de si la economía está creciendo o no. Quería mostraros cómo, y no me deja mostrar, no me deja cambiar el color, pero muy a menudo hemos visto cómo los techos de mercado han venido cuando el ISM estaba muy alto. Y el ISM es cierto que no está a niveles tan altos como en techos anteriores, como el de 2021 o antes de la pandemia, etcétera, ¿vale? Y también lo podemos ver con Bitcoin, como Bitcoin ha ido un poco de la mano de ese sí, ISM, ¿vale? Y esa ha sido una de las razones por las que he pensado que Bitcoin no ha llegado a hacer pico, porque no hemos visto niveles sí, económicos bollantes correcto. altísimos para que Bitcoin, pues la gente esté ahí gastando Bitcoin a lo loco, ¿no? Como hemos visto en otros ciclos, daros cuenta en verde cómo coincidía con ese ISM y el oro también un poco de la mano. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona ese tema, porque, a ver, ¿dónde tengo el oro? Está aquí. ¿Dónde está el oro? Perdón, es este. Yo creo que todavía Estados Unidos tiene capacidad para crecer más, ¿vale? Entonces, como digo, la corrección que espero para este verano es una oportunidad y puede ser que tengamos techo de mercado. Si no es a finales de 2026, 2027, y ahí ya podríamos ver luego algo un poquito mayor, ¿vale? Esa es un poco mi estimación ahora mismo. Pero, en fin, va a ser interesante. Yo creo que ahora hay que tener paciencia, tener un poco de dinerito por ahí, recortar posiciones extendidas si estáis en los mercados y seguir disfrutando las ganancias. No es el momento de salirse tampoco, pero ser consciente, preparar el estómago y la cabeza, porque entrar es muy fácil, lo difícil es salir. Totalmente, Nadie sabe salir. Todo totalmente. el mundo me dice, bueno, no, yo voy a comprar a largo plazo, no saldré nunca, pero luego cuando cae, pues también sufrimos. Entonces, tenemos que tener algún plan, ¿no? Pensemos cómo lo haría. ¿Y cómo lo haría, por ejemplo, un profesional? Pues un profesional tiene un plan y lo ejecuta
pase lo que pase, ¿vale? Y así es como lo hacen. Que quieren entrar, pero no tienen claro si esto es barato o es aquí, pues se montan una pirámide de acumulación y aquí compran un 10, aquí compran un 20 y compran un 30 y van montando su posición. Podéis hacer también con el oro, ¿vale? Y de igual modo, si piensas que esto está muy extendido, pues te va saliendo poco a poco, ¿vale? Y vas dejando algo correr. Eso creo que es una de las mejores maneras de hacerlo. A nivel psicológico, te permite asegurar ganancias, te permite no sentirte el tonto que compró arriba cuando el mercado siguió cayendo y también te permite no sentirte el último tonto que vendió tarde, ¿no? Entonces, en fin, todo lo que sea a nivel psicológico ayudarnos a jugar este mercado que es muy difícil, creo que es clave. Unas Sí, ideillas por ahí. tener sobre todo, no todos los juegos a la misma cesta. Sí, se puede jugar a un montón de las opciones que ha comentado JL sin ningún problema, tener tu oro, tener tu Bitcoin, tener pues, acciones o valores expuestos a temas tecnológicos, a temas espaciales, tocar un poquito de software, tocar un poquito de health, tocar un poquito de energía. Bueno, un poco de todo, ¿no? No puede ir todo mal a la vez, siempre hay momentos duros en los cuales puede ocurrir, por ejemplo, 2008, ¿no? Pero oye, siempre la diversificación yo creo que es muy importante y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, todos tenemos nuestros activos favoritos y los activos con los cuales nos encontramos cómodos y conocemos. Pues es seguir fiel a nuestra esencia, porque hay otra cosa que no me gusta o es fea o que yo la veo como un riesgo, que es no ser fiel a la esencia de cada uno, ¿no? Tienes que estar cómodo y estar contento con lo que tienes. En el momento en que te veas forzado, por sea la situación, sea el ruido, sea que es que este ha tuiteado, Barry ha dicho que no sé qué, o que resulta que este otro, Druckenmiller, pues ha dicho Pepito, o lo que sea, pues oye, si eso te influencia en tus decisiones, peleagudo, ¿no? Hay que estar donde queremos estar de verdad nosotros y donde estamos contentos. Eso yo creo que es algo que tenemos que tener claro siempre. Estoy muy de acuerdo, porque aquí todos estamos invirtiendo, ya sea en oro, en acciones, en Bitcoin, lo que sea, porque queremos tener libertad financiera, porque queremos generar riqueza, queremos asegurar un poco nuestro El futuro. capital, que no se devalúe, pero si luego no dormimos bien y tenemos estrés, Exacto. pues el retorno de tu inversión es negativo, ¿vale? Porque aunque estés Totalmente. ganando dinero, no está teniendo libertad, está teniendo esclavitud mental y sufrimiento, ¿vale? Entonces, no tiene sentido. Aquí tenemos que jugarlo de manera que nos sentamos cómodos, sin presiones, sin perseguir. En estas fases de mercado en las que los mercados suben hay muchísima euforia, la gente se ve arrastrada, todo el mundo quiere comprar arriba, y es un error. Igual que luego cuando el mercado cae, pues hay pánico y miedo y nadie quiere comprar, porque todo el mundo piensa que cae mucho más, ¿vale? Entonces tenemos que extraernos un poco ese ruido, tenemos que dejar tenemos que seguir nuestra intuición y seguir aprendiendo, utilizar modelos o hacer cosas que pensamos que tienen sentido común, ¿no? Y ya, yo creo que estamos en un momento, como decía, emocionante. Seguramente estamos viviendo algo único. Puede ser que en las próximas décadas no tengamos mercados que suben de esta manera, ni activos que suben como hemos visto, como la plata o el oro y tal. Y estamos delante de una oportunidad. Tampoco voy a hipotecar la casa y tirarlo todo aquí a la primera ficha que se mueva, ¿vale? Pero creo que es una oportunidad que si hacemos un poco los deberes y lo curramos, pues igual nos va un poquito mejor que el resto de la población que no tiene ni idea, que no tocan nada de esto y que se van a ver empobrecidos porque su salario no sube al mismo nivel que la devaluación y la inflación y potencialmente la IA se va a comer aquí a todo Kiski. Entonces, jodido lo que puede venir. Sí, la verdad es que lo de la IA está cambiando la regla del juego. Yo estoy alucinando porque realmente eh, mes a mes se están viendo cosas realmente brutales. Ahora la última es el mito de Anthropic y los riesgos importantísimos. Es una tecnología de los años de supuesto al mercado. Y para lo que no conozcáis, ¿de qué va todo esto de mitos? Pues básicamente es una tecnología que no ha salido al mercado. Sería digamos, un agente avanzado, como puede ser el Sonnet 4.6, bueno, los agentes que tiene,
pero extremadamente avanzado y que ha descubierto que las tecnologías no está hecho para el hacking, Ajá. pero que su poder de código y de exactitud en código, claro, le puede hacer que sea reverso tenebroso. Claro, lógicamente, si es su capacidad de computación y su capacidad de escribir código hasta perfección, hace que también sea capaz de detectar los fallos de código, no solo los propios los que escribe uno, sino los que escriben los demás. Ya. Entonces, se ha montado una especie de simposio general donde están todas las grandes empresas, y cuando digo todas, son absolutamente todas, Nvidia, Apple, etcétera, 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 para darle una revisión y darle una pensadita a qué se puede sacar y qué no se puede sacar. Ese es el nivel ahora mismo. O sea, para que os hagáis una idea de la locura que hay. Y estamos hablando que esto está evolucionando a meses vista. O sea, este Mythos, pues es de algo que se pretendía sacar hace unos pocos meses y que lo han frenado por este tema, ¿no? Y que, por ejemplo, ahora mismo a la tecnología actual que es comercial para el minorista, como es Cloud, o sea, como es Ajá. la gente que tiene sus suscripciones anuales o lo que sea, a nivel usuario, la suscripción creo que son $20, me parece 15, 20, bueno, lo que sea, son todas más o menos igual, OpenAI, Gemini, todas son más o menos Grok, todas andan por ahí por los $20 al mes, que no son las suscripciones premium de gente que sean profesionales, que a lo mejor usan suscripciones de $200 al mes, o 200 y pico, pues no estoy hablando de eso, estoy hablando de la usuaria. Bueno, pues le da un repaso absolutamente brutal a lo que hay comercializado ahora mismo. Y lo que hay comercializado ahora mismo es muy potente. Yo estoy hablando con un muy buen amigo que trabaja en una de las grandes, que me dice que es una auténtica locura. Y cuando digo locura es brutal. Dice, oye, pues yo tengo evidentemente la suscripción premium, que está pagando, no sé, son $200, y que está gastando en tokens extra hasta $700 $800. Y le digo, ¿y eso te compensa? Y me dice, literal, lo que me dice es, dice, me compensa más dejar de pagar el alquiler que dejar de pagar los $300 en este caso, él usa Anthropic, ¿no? Me compensa más dejar de pagar el alquiler que los $700 de Anthropic. Y me quedé como alucinando. Dice, porque es que haces magia, o sea, controlando, sabiendo lo que haces a nivel profesional, como ingeniero de software senior, pues es una auténtica locura. Y ya digo, están fregando tecnología porque se vienen cositas y da un poquito de miedo, curiosidad. Anthropic ha revolucionado todo porque, en fin, básicamente en 2 años ha superado a OpenAI a nivel de revenue, a nivel computacional. Mucha gente argumenta y se estima que la salida a bolsa que vendrá este año, tal vez después del Eso verano, puede ser también va a ser auténtica salvaje. revolución. Ya digo, da miedo, porque si lo queréis ver está en Google, no es ningún secreto de Estado, no tengo nada, ponéis el nombrecito y veis que estamos metidos en esta especie de simposio, congreso general, de repensar, y están todos, porque claro, todos es una amenaza. Porque, Yo claro, tengo que aprender más efectivamente, de este tema. Todos tenemos que aprender porque si no llegará claro, un día en el que el salto estás fuera, estás exponencial fuera, estás sea muy fuera, alto. Y eso le va a pasar a la mayoría de la población. claro. Es decir, llegará un momento en el que el humano ya no es productivo y va a ser un problema. O que los modelos estos estén descontrolados y sea como la película Y tengamos Terminator, ¿no? Skynet, exacto, que tengamos a Skynet metido ahí. Pero ¿qué es eso? O sea, fijaos, por ejemplo, empresas tan potentes como es Apple, está metida ahí porque cree y puede saber y ve venir que las pruebas, los test que han hecho con el bicho de Anthropic, les salta las costuras a los sistemas de Apple de seguridad. O sea, imaginaos hasta el punto de que estás hablando, cuando se sabe, y bueno, todo el mundo sabemos, que Apple, otra cosa no, pero aparte de seguridad, de privacidad, de su propio sistema, de su propio aislamiento, de su propia historia, siempre lo ha llevado así. Y lo que está viendo en los test es lo suficientemente grave como para meter y ser parte vamos a decir, de la comisión de jueces. Y esto es, insisto, una tecnología de meses. Y esto se está usando en 2026. ¿Qué puede salir en 2027, 2028?
A mí lo que me preocupa, tranquilizador. a mí lo que me preocupa es que, bueno, esto es lo que cuentan al público, ¿no? Lo que se sabe, más o Totalmente. menos, pero imagínate los modelos que habrá que obviamente no quieren que salgan al público, que podrían estar utilizando agencias de 3 letras Por o supuesto, gente por con supuesto. malas intenciones, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y antes de que ocurra, por lo menos, se ha hecho público esta comisión, es decir, oye, esto hay que contenerlo o poner unas barreras, porque esto no puede llegar a terroristas, no puede llegar a... porque es que te hunden cualquier sistema gubernamental o no gubernamental. El terrorismo el nivel de terrorismo tecnológico que pueden tener estos Skynets, de verdad pueden desmontar y desmembrar países ya no civilizados, sino muy, muy civilizados y tener un problema gravísimo. Y esto no es ciencia ficción, insisto, podéis verlo No, es que va a en estar Google, ¿eh? O descontrolado porque sea, no hay esto no, regulación, no hay no, leyes, no hay... total, eh, total. Y si esto cae en manos de, pues eso, terroristas y tal, pues la que pueden montar, imaginaos. O sea, Mira, esto yo me acuerdo que vi una entrevista de Elon Musk en Joe Rogan en torno a 2015, cuando nadie hablaba de estas cosas. Y una de las cosas, que fue la primera vez que él fue al programa ese de Joe Rogan, y él decía algo bastante claro, decía, esto, él lleva ya años diciendo al Congreso, esto es un problema y seguramente no vamos a saber gestionarlo y de repente un día habrá algún evento en el que muera gente y dirán, pues ahora hay que controlarlo, hay que regularlo, lo que sea, porque los gobiernos siempre van tarde con la tecnología, ¿no? No son capaces de prever el problema. Los gobiernos suelen ser reactivos. Cuando muera gente o haya un hackeo masivo, lo que sea, es cuando dirán, bueno, pues ahora hay que regular esto, ¿no? exacto. Entonces, esto se sabe que de repente un día, pum, explotará de alguna manera y tal, ¿no? Y, y date cuenta, la SpaceX, que se estima que va a estar en torno a 2 trillones, si lo comparas con las 7 magníficas, va a tener un peso muy alto en los mercados. Anthropic y OpenAI, que vendrían luego a finales de año, que también van a estar en torno al trillón, 2 trillones, decían, para el caso de Anthropic, que obviamente no está claro aún, pues estamos hablando de que van a meter unos meneos a nivel financieros también gordos y de dónde va a salir toda la liquidez y el capital para entrar a esos IPOs, aparte del impacto que eso puede tener luego, ¿no? Entonces, nos guste o no nos guste, nos va a impactar de alguna manera y va a ser interesante. Tesla es otra manera de tener exposición a SpaceX, porque Tesla es una empresa que tiene, no sé si cientos de miles de acciones en SpaceX. Entonces yo creo que Tesla se va a ver también potencialmente impactada por el tema SpaceX. También hay rumores de que Tesla y SpaceX lleguen a fusionarse en un futuro. Eso es algo que he visto, que he escuchado a mucha gente. Tiene el mismo dueño. Bueno, es que Elon Musk en sus memorias habla un poco de esa visión que tiene, ¿no? De todo controlado y tal. Pero bueno, no lo sé. Entonces, esa es una manera en la que se puede tener un poco de exposición a esos IPOs. Esto no sabía si comentarlo o no. Es uno de los pocos fondos donde yo sé que puedes tener exposición a estas empresas que hablamos, como Anthropic, Destiny Tech. Es un ETF que invierte en empresas privadas, es decir, empresas que no están privadas y ahora mismo tiene un 18% de Anthropic, SpaceX, OpenAI. Vale, yo estaba en esto desde 2024, hice un vídeo en su momento, obviamente en 2024 nadie quería escuchar nada de Elon Musk y de SpaceX ni de este tipo de cosas, con lo cual no lo vio ni Perry, pero estaba muy elevado ahora mismo el valor de esta acción. Es altamente especulativo, daos cuenta los meneos que le han metido estos últimos días y simplemente lo cuento aquí modo conversación de amigo, no es aviso ni financiero porque esto le van a meter unos meneos para arriba y para abajo salvajes, pero si queréis tener exposición en este tipo de empresas de inteligencia artificial que vienen, porque no solo Anthropic y OpenAI, sino muchas de las que vienen como Databricks, Shield AI, algunas otras, empresas que conoceréis como Revolut, como Kraken, como Stripe, que es de pagos, etcétera, pues es una de las maneras en las que puedes tener exposición. Depende de tu broker y dónde estés, a lo mejor te dan acceso o no, pero es una de las maneras. Interesantísimo. Es una de las maneras en las que Interesantísimo. yo he tenido exposición a estas IPOs antes de que salgan. Como digo, aquí jugaría dinero que estás dispuesto a perder, puede tener mucha volatilidad. Esta acción, de hecho, ha caído esta semana porque con este subidón brutal han decidido emitir 1 billón de acciones, es decir, van a diluir el valor del ETF porque quieren recaudar más pasta y comprar más cositas.
Pero bueno, no, lo está haciendo bastante bien. Pero, en fin, hay muchas maneras de jugar esto. Creo que va a ser salvaje. Usar dinero que estás dispuesto a perder. Totalmente. Y con cabeza, porque vamos a ver movimientos salvajes, lo más probable. Luego, creo que Google también tiene mucha exposición a Anthropic y Amazon, en fin, entonces las 7 magníficas se ven muy impactadas por todo esto. Los números de Anthropic son espectaculares, lo he compartido varias veces en mi Telegram o por Twitter y aquí puedes ver, estos son números de Anthropic. Principales inversores de Anthropic son Amazon, Google, ¿vale? Y algunas otras empresas. Entonces, daros cuenta, Amazon y Google, Amazon tiene el 17%, Google tiene el 14% de la empresa. Entonces, las 7 magníficas se van a ver muy impactadas por lo bueno y por lo malo que hagan este tipo de empresas de inteligencia artificial, ¿vale? Es otra manera de tener cierta exposición ahí. Yo creo que hay que estar montado en el tema de AI. Ahora bien, que explote un día tampoco me sorprendería. Ya te digo, Entonces, como no lo todo, sé. que engorda para San Martín. En fin, Sí. JL. Bueno, Interesantísimo, ¿eh? Lo que nos tenemos por delante. sí, yo creo que hemos dado un buen repaso. Así que si tienes alguna pregunta más, ¿Qué va? ¿Qué va? si ¿Qué no, va? pues yo creo Seguramente que lo ya que mandamos a la pueda. gente calentita a dormir. Jolines y tanto. Lo que sí seguramente es que si te apetece, justo antes de ahí de empezar el verano, ahí a principios de agosto, te vuelvo a llamar, estaría medio a tu puerta, porque esto merece un minuto resultado, porque estamos todavía a finales de mayo, y de junio, julio, pueden pasar cosas y más en lo que Sí, hemos habrá comentado de la que... salida y tal. Tenemos que reanalizar esto para ver si de verdad confirmamos los potenciales riesgos, peligros de septiembre, octubre y que la gente por lo menos pueda pasar el verano en la playa sabiendo a lo que se viene y las cositas que se pueden venir. ¿Te vas a comprar el nuevo Ferrari este verano? No sé si has visto que han sacado un Bueno, nuevo me Ferrari. sangran los ojos, pero tú estás empeñado en darme malas noticias con la gráfica. Pero esto qué desastre, vaya lavadora, qué auténtica vergüenza de coche. Sí, la Qué acción miedo, no ha macho. reaccionado muy bien. Yo te recomiendo que te compres el Nissan Sí, Leaf, el lift, total, que es un muy poquito más parecido y te ahorras adecuado. un Sí, poquito. sí, un poquito de Nada, pasta, era qué por hacer la desastre, macho. coña. Pero No, bueno, y tanto, y tanto. espero que todo el mundo haya aprendido algo, se preparen en fin, cualquier cosa, pues nos vemos en comentarios, nos vemos en mi canal, Por supuesto. en el Telegram, por Twitter y sí, habrá que juntarse de nuevo y repasar estos Sí, temas. sí, sí, yo creo que puede ser bastante clave. Una vez que salga lo de SpaceX, ver cómo ha reaccionado el mercado y si seguimos en esta línea, ¿vale? Seguimos el camino marcado de las líneas Sí. que has compartido y bueno, pues ahí estaremos. JL, Ahora oye, mismo muchísimas. hoy hemos hecho un nuevo máximo histórico, por cierto, máximo Y tras en cierre, máximo. y en cierre semanal y cierre mensual. Ole, Correcto. ole, ole, porque esto, claro, te puedes decir, oye, cierres semanal, tal, no sé qué, pero un martes, el que sea, no, pero el cierre semanal, cierre mensual, tiene mucho trasfondo esto, ¿eh? O sea, este tipo de cierres con alegría y con energía, la verdad es que dan que pensar, como menos. Sí, vamos a ver junio, porque obviamente ya ahí se acaban las presentaciones de resultados, se va un poco toda esa euforia de buenos números, comienza el verano, la liquidez puede disminuir, es cuando ya empieza Exacto, el vamos tema. a El tema ver. SpaceX es el detonante Clave, de todo, que va a ser clave. exacto. Sobre Por todo con eso, el lock claro. period ese que se abre en agosto, ahí es donde ya da bastante miedo. Exactamente. Bueno, JL, lo que decía, muchísimas gracias por venir, nueva clase magistral.